Seguimos con la serie El Sermón del Monte. Estamos entrando ya en la parte número 7. La semana pasada, en la parte 6, estábamos ahí hablando en la segunda parte de Mateo capítulo 6, hablando acerca de las prioridades en orden, cómo nuestra perspectiva tiene que ser la correcta, cómo el Señor quiere que nos guardemos de avaricia, de codicia, y cómo el Señor también quiere que tú y yo vivamos libres de preocupación y libres de afán. Así que si tú hoy día estás afanado por algo, necesitas terapia. ¿Y qué clase de terapia? Terapia pájaro floral. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 6? Detenerte a mirar a los pajaritos de las flores te va a inspirar a confiar en Dios. ¿Están listos para su terapia? Amén. Ok. Bueno, hoy día vamos a entrar en Mateo 7, es el último capítulo de los 3 capítulos que abarca el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y vamos a ver cómo Jesús sigue tratando con nosotros en diferentes áreas. Pero antes, quiero empezar con una historia. Había un cazador viudo que vivía en una zona inhóspita de Alaska, muy retirada, muy lejos de las ciudades y de la civilización. Y él tenía un hijo menor de 2 años. Sucedió que en una ocasión se quedaron sin comida. Entonces él se vio forzado a salir a cazar. Pero el clima era terrible. Las condiciones climatológicas eran completamente inapropiadas. Y no le quedó otra que dejar a su pequeño hijo a cuidado de su perro fiel. Así que él salió y mientras estaba consiguiendo comida, mientras estaba cazando, el clima empeoró, las condiciones se pusieron mucho peores y él tuvo que pasar la noche ahí acurrucado debajo de un grupo de árboles. Y al día siguiente, temprano por la mañana, él llegó, se dirigió a la cabaña y encontró la puerta abierta. Los muebles adentro estaban volcados. Parece que había habido una pelea adentro, una lucha. Voltea hacia un rincón y ve allí al perro. Su perro estaba con el hocico manchado de sangre. Estaba mirándolo, así como temeroso. Y su hijo no aparecía, no había señales de vida de su hijo. Entonces, él rápidamente se imaginó lo que había sucedido. O sea, el perro se quedó sin comida, arremetió contra el pequeño hijo, lo mató y se lo comió. Así que enfurecido, sacó su hacha, ¡fua!, le dio vueltas al perro. Todavía ahí imaginándose, ¿existía alguna remota posibilidad de encontrar todavía a su hijo con vida? Comenzó, todo preocupado, a buscar por la casa, entró al cuarto y escuchó un llanto que le era familiar. Era su hijo que estaba debajo de la cama, su pequeño niño. Lo sacó, estaba ileso, no tenía ni un rasguño, no tenía ni una sola gota de sangre encima. Estaba intacto. Entonces él sacó a su hijo, lo abrazó, grandemente consolado. Comenzó a acurrucarlo y a darse vueltas y de repente se dirigió hacia el otro extremo de la cabaña y vio en la esquina un lobo muerto. Ese lobo había entrado a la cabaña para atacar al niño, pero el perro fiel se había levantado y había matado al lobo, había salvado a su hijo. Pero el cazador lo mató al perro. ¿Y cuántas veces nosotros, como ese cazador, saltamos precipitadamente y arribamos a conclusiones que no están basadas sobre hechos concretos y juzgamos a las personas, las criticamos y las dañamos? O sea, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso y nos equivocamos terriblemente? En el año 1847, el químico italiano Ascanio Sobrero descubrió la nitroglicerina. Él estaba experimentando con algunas sustancias explosivas. De repente tuvo una pequeña explosión que le dejó marcada la cara por el resto de su vida. Pero ese compuesto, la nitroglicerina, es altamente explosivo y no se puede manejar con facilidad. Es altamente reactivo frente al movimiento y cuando las moléculas se comienzan a agitar entre sí, produce una reacción explosiva y muy peligrosa.
Y Jesús en este momento está a punto de hablarnos a nosotros con respecto al asunto de la nitroglicerina relacional. Cuando nosotros, sin ninguna prueba, sin haber estudiado los hechos, haber reunido toda la evidencia, saltamos precipitadamente y asumimos cosas con respecto a las demás personas y las juzgamos, las criticamos, las condenamos y las dañamos. Y eso es algo que nos puede ocurrir a nosotros y nos ha ocurrido. O sea, ¿cuántas veces nosotros juzgamos a nuestros hijos de la manera incorrecta? ¿O cuántas veces los hijos juzgan y critican a sus padres? Porque se dice que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones, pero los demás por sus acciones. O sea, ¿cuántas veces en un salón de clases el maestro, la profesora ha asumido cosas con respecto a un alumno? ¿O cuántas veces entre compañeros en un salón, cuántas veces en el trabajo asumimos una cosa cuando finalmente no tenía base, era solamente una suposición, y hablamos mal de la persona, la criticamos, la denigramos, la hacemos quedar mal? Eso nos puede pasar a nosotros, y eso es algo que es la tendencia natural del hombre. Y con respecto a este problema que es tan común debajo del cielo, ¿tiene la palabra de Dios algo que decir? ¿Se pronuncia Jesús en el Sermón del Monte con respecto a eso? Por supuesto. Así que vamos a regresar ahí a Mateo capítulo 7 y vamos a leer los primeros versículos. Esto basado en la Biblia amplificada clásica. Dice: no juzguen, ni critiquen, ni condenen a otros, para que ustedes no sean juzgados, criticados ni condenados. Porque así como ustedes juzgan, critican y condenan a otros, también serán juzgados, criticados y condenados. Conforme a la medida que ustedes usaron para tratar a otros, también así serán tratados. Y Jesús en el Sermón del Monte ha comenzado a tratar con los hábitos, las motivaciones, las prioridades, la perspectiva de sus discípulos, y ahora coloca el dedo en la llaga y comienza a tratarnos en nuestras actitudes. Recuerden que tenemos en el Sermón del Monte un viaje en el cual Jesús toma al nuevo creyente desde el nuevo nacimiento y lo lleva hacia la madurez. En primer lugar, hablando acerca del carácter, luego hablando acerca de nuestra influencia en el mundo circundante a través de nuestras buenas obras. Luego Jesús coloca la ley como la base de nuestras relaciones, la ley moral, principios relacionales en los cuales nosotros reverenciamos en primer lugar a Dios. El marco de trabajo que maneja nuestras relaciones es el respeto y es el amor. Y Jesús también habla acerca del dominio propio frente a la ira, para que tú no trates de matar a alguien, porque Jesús habló acerca del homicidio. Solamente desear hacerle mal a alguien, eso es suficiente. Y él busca la reconciliación, que así como somos pacificadores, que nos reconciliemos. Y luego con respecto a los otros temas, él habla de la pureza sexual ante la lujuria, ante la lascivia, ante la fornicación, ante el adulterio. Y luego habla de la fidelidad frente al divorcio. Luego habla acerca de dar nuestra palabra y guardarla y no mentir. Luego habla acerca de renunciar al derecho, entre comillas, de venganza. Luego habla acerca de el amor incondicional, el amor maduro, que no hace excepción de personas. Es decir, Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a bendecirlos y hacerles el bien. Y luego en el capítulo 6 Jesús nos habla acerca de hacer lo bueno con el motivo correcto. Y luego habla, como ya dijimos, acerca de nuestras prioridades, nuestra perspectiva, que evitemos a toda costa la avaricia, que es idolatría, y la codicia. Así que finalmente, si estamos estresados o preocupados, que confiemos en Dios. Ahora se está dirigiendo a un grupo de discípulos que ya saben más que antes, que ya no son tan bebés en las cosas espirituales, que ya han recibido cierta cantidad de información. Y es muy fácil, cuando tú conoces más de la palabra, que mires a los demás de arriba hacia abajo o por encima del hombro. Una cosa es lo que Mateo 6 dice con respecto a: yo estoy haciendo el bien y quiero que la gente me mire así. Mire lo que estoy haciendo, estoy dando a los pobres, estoy orando, míreme. Pero ahora Jesús trata acerca de la forma que tú miras a los demás cuando lo que ellos están haciendo no te parece que está nada bien. ¿Cuántos saben que el conocimiento envanece, pero el amor edifica?
Y cuando uno ha sido perfeccionado en el amor de Dios, eso es lo que verdaderamente edifica. Y Jesús está hablando acá acerca de esa nitroglicerina relacional. O sea, ese ojo que juzga, esa actitud hipercrítica que agarra a los demás y los mide bajo una vara, si se puede decir así, completamente injusta, y les da duro, les da de alma, cuando en realidad es gente que ha sido hecha imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesús comienza a tratar con nosotros con respecto a esto, y Jesús comienza a explicarnos, porque es muy fácil que nosotros despreciemos a aquellos que saben menos que nosotros, y es muy fácil que nosotros critiquemos y juzguemos a aquellos que piensan diferente que nosotros. Entonces es esta actitud súper crítica de censura y de que condena al semejante lo que Jesús está prohibiendo acá. Entonces, Él nos hace una clara, una directa advertencia. Y la prohibición de Cristo entonces tiene que ver con esos juicios personales sin compasión hacia los demás. Y la verdad es esta: uno trata a los demás como los ve. Por eso el discípulo de Cristo ha sido llamado a añadir valor a los demás. No a juzgar a los demás, no a criticar a los demás, sino a ayudar a las demás personas. En eso marcamos la diferencia. Hay un mundo completamente necesitado, hay un mundo completamente dañado. No necesitamos más críticos, no necesitamos más dedos señaladores. Necesitamos a alguien que marque la diferencia, que nos impacte a través de acciones de bondad, que es lo que el mundo desesperadamente necesita. Necesita el amor de Dios, y tú y yo lo tenemos. Entonces el problema acá es con el ojo crítico. Uno trata a los demás como los ve. Y aquí se refiere a ese hábito, a esta conducta, a esta actitud y al prejuicio con respecto a los demás. Entonces Jesús no quiere que nosotros abandonemos nuestra capacidad de discernir cosas. Lo que Él quiere que abandonemos es esa capacidad o esa actitud hipercrítica que denigra, que degrada a los demás y que los rebaja cuando son hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que el Señor quiere cortar en nosotros, así como en el capítulo 5 habla acerca del ojo: no, arráncatelo, córtate las manos si te hace caer. De la misma forma, aunque no está hablando literalmente, Él quiere que seamos drásticos y severos contra esa actitud crítica que tenemos hacia las demás personas que también fueron compradas por la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos que entender una cosa: una cosa es ayudar a las personas y otra cosa es ser críticos y censuradores. Y la verdad es que la crítica destructiva va a funcionar para nosotros como un boomerang. ¿Han visto cómo en Australia lanzan esos boomerangs? Llega al punto de origen, el círculo se cierra, el circuito se cierra y te cae a ti. Eso significa que hay reciprocidad en el juicio. De la misma manera con que juzgamos a los demás, seremos juzgados, criticados y condenados. Entonces eso es lo que el Señor quiere que cambiemos en nosotros. Y la verdad es esta: tu norma para el juicio revela tu grado de madurez y determina la norma por la cual serás juzgado. Si tú siembras juicio, vas a cosechar juicio. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Y la verdad es que nosotros somos pésimos cuando nos ponemos en la posición de juzgar a los demás. No vamos a arribar a una conclusión objetiva, cabal, porque nosotros mismos no tenemos la capacidad para hacerlo. Había dos taxidermistas que estaban caminando por la calle. Un taxidermista es alguien que diseca animales. Pasaron junto a una ventana en la cual se veía un búho. Inmediatamente se detuvieron y comenzaron a criticar cuán mal había sido hecha esa obra de taxidermia. O sea, qué mal lo habían disecado. O sea, los ojos no estaban bien terminados. Las alas no estaban en proporción correcta con respecto a la cabeza. Las plumas no estaban correctamente arregladas u ordenadas. Y las patas pudieron haberse trabajado mejor. Después de que terminaron de criticar a ese búho disecado, el búho voltea la cabeza y le guiña los ojos. Estaba vivo. Entonces estoy hablando acerca de una actitud. Por favor, repitan conmigo: una actitud. Ahora, esta actitud es como la nitroglicerina relacional. Cuando la nitroglicerina se agita, produce una explosión. Y cuando nosotros agitamos las relaciones sin el vínculo perfecto
que es el vínculo del amor, y sin la paz que busca la unidad, lo que producimos es una reacción en cadena. Cuando nosotros comenzamos a juzgar, vienen las divisiones, vienen los problemas, vienen las contiendas. Y eso trae una explosión. Y no se trata de eso, somos pacificadores. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, pero aquellos que juzgan a los demás no son bien vistos. Ahora, hemos visto anteriormente que no solamente en el Sermón del Monte se ve esto, sino que en las epístolas se retoma la enseñanza del Sermón del Monte, sea el apóstol Pablo en diferentes lugares, sea el apóstol Pedro y también el apóstol Santiago. Santiago dice por lo mismo que el capítulo 5, que no juremos, pero también dice que a nuestros hermanos tampoco juzguemos. Santiago 4, versículos 11 al 12 de la Nueva Biblia al Día. Hermanos, no hablen mal unos de otros. ¿Alguna vez han escuchado acerca de esto? ¿Pasa eso en las iglesias? Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Cuando nosotros fuimos puestos por el Señor, fuimos puestos aquí como sal y luz, se nos puso para hacer una contribución positiva. O sea, ustedes nunca colocan partículas de veneno en polvo en un salero. Y ustedes no colocan una luz radiactiva en un tipo de foco o lámpara, porque eso daña. Tú y yo hemos sido llamados a pensar lo mejor y a hablar lo mejor de los demás. Tú y yo hemos sido llamados para pensar lo mejor, hablar lo mejor, lo bueno y no lo malo de los demás. Juzgar no es pensar lo mejor, no es pensar bien, es pensar lo peor y es pensar mal. Entonces, esa es la nitroglicerina que destruye las relaciones. Y aquí el Señor nos dice que nosotros no estamos calificados para juzgar. Ninguno de nosotros tiene la capacidad dada por Dios, por diseño, de ser constituidos jueces. Hay un solo legislador y hay un solo juez. Y cuando la gente se levantó ahí en el capítulo 8 o 9 de Juan, capítulo 8 creo que es, al final, cuando se acuerdan que encontraron a la mujer adúltera en pleno acto de adulterio y querían apedrearla, y Jesús dijo, el que esté libre o limpio de pecado, que tire la primera piedra, que arroje la primera piedra. Sí, muy rápidos, se precipitan, arriban a conclusiones que no son objetivas, sino que están influenciadas por prejuicios, están listos para tirar la piedra, pero fallan en el autojuicio, en el autoanálisis. Y ese es el problema. O sea, hay algo que nos descalifica a nosotros para juzgar. Dios no nos ha puesto como jueces. Es que nosotros no somos objetivos. Siempre somos influenciados por prejuicios. No tenemos todas las herramientas de juicio. No tenemos toda la información. No conocemos a la persona ni entendemos a la persona plenamente como Dios la conoce. Por lo tanto, no debemos sentarnos en un sitio o asiento de juicio, porque nuestra tendencia natural es señalar a los demás, censurarlos, criticarlos y condenarlos. Y me gusta lo que dijo William Barclay con respecto a que la historia está alfombrada de los más sorprendentes errores de juicio. Y esto es cierto, porque no hemos sido diseñados para juzgar, criticar ni condenar a las demás personas, cuando nosotros en realidad tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios problemas, y solamente Dios es perfecto, solamente Dios ve objetivamente, solamente Dios ve todo, presente, pasado y futuro, lo contempla a la vez, y a Él no se le escapa ningún detalle. Y solamente Él puede emitir un juicio que es cabal, que es balanceado, que es objetivo y que es finalmente verdadero, y hacerlo sin dañar a la persona. Entonces, nosotros no somos nunca completamente imparciales, porque nuestros veredictos siempre están influenciados por los prejuicios personales. Y Jesús sigue ampliando esta idea, esa prohibición, en los versículos 3 al 5 de la Nueva Biblia al Día. Seguimos en Mateo 7. Jesús nos pregunta, o sea, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, no lo dijo bienaventurado, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.
O sea, qué rápidos somos. Esta es la tendencia natural. Y Jesús ha llamado a sus discípulos a que vayan más allá de las tendencias naturales. Porque la vida en Cristo es una vida en el Espíritu, por lo tanto es sobrenatural, es en la palabra. Y te levantas por encima de la carne, caminas en el Espíritu. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, hay que ir más allá de estar siempre fijándonos en el defecto. La Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, no defecto alguno. Si hay algo digno de alabanza, no de censura ni de condenación. En esto piensen, esto consideren en nuestras relaciones interpersonales. Repitan conmigo: respeto, amor. Y esto es bien importante. Entonces somos muy prontos para ver el defecto. O sea, yo puedo traerles ahora una hoja en blanco y dibujar un punto en el centro y les pregunto, ¿qué cosa ven? Y la gente me va a decir un punto negro. ¿Así? Que tiene un 800avo del área total de la página. Estás viendo solamente la manchita cuando en realidad hay en la superficie hay mucho más de color blanco que solamente el puntito negro. Entonces el ojo natural tiende a juzgar. Acá se está hablando del ojo y de la actitud hipercrítica. Ahora escúchenme bien. Sea una astilla, sea una pajita, sea una viga o un tronco en el ojo, el problema está en el ojo. Mayormente en nuestra percepción. Desde el momento en que el hombre pecó, hay un problema de percepción corrupta. Corrupción en la percepción. ¿Se acuerdan? Dios dijo, el día que de este árbol ustedes coman, sencillamente van a morir, morirán. Y el árbol no era bueno para comer, Dios lo había dicho, pero Eva, en el capítulo 3 de Génesis, vio que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué? Porque Satanás había introducido ciertos pensamientos y su percepción se corrompió. Y la humanidad ha seguido en esa línea. Y esa es la tendencia natural de los seres humanos que no caminan con Dios. Mirar el defecto. Entonces, sea la astilla o sea la viga en el ojo, el problema está en el ojo. El problema está en la capacidad de ver y entender. Y aquí es que vienen las discusiones y vienen los problemas. Y es aquí donde están esos chats donde la gente se pone a discutir. En Facebook, en Internet, la gente se comienzan a disparar un bando contra otro bando porque se atacan, porque hay diferentes perspectivas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos en el capítulo 6 sobre que la lámpara del cuerpo es el ojo? Y que teníamos que tener una perspectiva correcta acerca del dinero, por ejemplo, y no adorar, ni servir, ni seguir a Mamón. Hablamos de la visión deforme. Entonces, si hay algo que está ahí, sea una pajita, eso va a producir problemas en tu visión. O sea, una visión deforme, una visión que no está bien. O sea, ¿creen ustedes que una persona que tiene una viga es capaz de ver mejor que aquel que tiene la astillita? De ninguna forma. Entonces Jesús está enseñándonos acá a tratar con esto, porque el hombre es un gran perdedor en el autojuicio, pero por tendencias naturales es un gran campeón en emitir juicios sobre los demás. Y ese espíritu y actitud hipercrítica no debe ser parte de un discípulo de Jesucristo, que debe imitar al Señor. Jesús no andaba por ahí juzgando a las personas, ni mirando los defectos, estaba buscando la manera de ayudar a los demás. Y otra vez, en esas discusiones, despreciamos a aquellos que pensamos que saben menos que nosotros y juzgamos y condenamos a aquellos que piensan de una manera diferente que la nuestra. Y eso es lo que pasa con los que son rápidos para juzgar. Desconocen su propia persona, desconocen la gracia de Dios y no saben que no tienen la capacidad moral para juzgar a los demás. Y fallar en el autojuicio y pretender ser bueno en el juicio ajeno es hipocresía, de acuerdo con Jesús. Ahora, para que tú y yo no nos olvidemos esta lección de no juzgar, criticar o condenar a los demás, Jesús nos pinta una caricatura. La caricatura de la gran viga o el gran tronco que sale del ojo de alguien de manera grotesca. O sea, imagínense. O sea, Jesús era tan creativo para comunicar las cosas. Y él está diciendo que las personas hipócritas son aquellas que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello entero. Y hay una gran distorsión en la percepción, una percepción completamente corrompida, porque no están mirando a sus semejantes como Dios los ve, no están mirando con un ojo misericordioso. La Biblia dice que el ojo misericordioso es bendito.
Entonces el hipócrita es cegado por su propia incapacidad de ejercer un autojuicio. Y si tú no eres bueno para juzgarte a ti mismo y no consideras primero tu propia persona, ¿por qué te aventuras en juzgar tan rápidamente a los demás? Y es lo que Jesús quiere frenar que nosotros hagamos, porque la tendencia de la carne es llevarnos en esa dirección. Ahora, hay un par de palabras acá que he puesto en el griego. Cuando Jesús dijo, ¿por qué te fijas? Esa palabra es una palabra simple que tiene que ver con vista, es mirar superficialmente. Pero la palabra final cuando dice entonces, después de haber sacado tu viga del ojo, verás con claridad, es la misma palabra, la raíz es la misma palabra, pero tiene un prefijo que magnifica la capacidad. Lo primero podríamos decir es mirar superficialmente, lo segundo es mirar con visión. Lo primero sería vista, lo segundo sería visión, es mirar con penetración, mirar con profundidad. Entonces, si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, vamos a seguir con esa miopía espiritual que siempre anda buscando las pajitas y las astillas en el ojo de los demás, y estamos completamente ciegos a nuestros propios defectos, cuando pueden ser iguales, semejantes o peores. Y no buscamos ayudar a la persona. Ahora, Abraham Lincoln dijo algo que es poderoso. El único que tiene derecho a criticar es aquel que tiene corazón para ayudar. Y como dije, aquel que está juzgando a los demás no está buscando ayudarlos. O sea, una crítica constructiva es algo bueno siempre y cuando se enfoque en ayudar a la persona y hablarle sin dañarla. Pero una crítica destructiva siempre daña a la persona. Y si tú no buscas ese amor que ayuda, que edifica, entonces de nada te sirve señalarle sus errores. Ahora, no nos equivoquemos. O sea, Jesús sí dijo que si ves una astilla en el ojo de tu hermano, vayas y se la saques. Pero Él habla de dos pasos previos. Número 1, sácate la máscara, hipócrita. ¿Se acuerdan ustedes el término hipocresía? Hipócrites en el griego significa alguien que se coloca detrás de la máscara, donde la persona no corresponde a lo que la máscara muestra. Entonces, remedio para corregir a tu hermano, número 1, sácate la máscara y quita de ti toda hipocresía. Y número 2, sácate la viga primero. Si es un tronco enorme en tu ojo, sácatelo. Y ahí recién vas a estar en la posición para ayudar al hermano en el defecto que tiene. Y la verdad que la Biblia habla acerca de eso. La Biblia habla acerca de los cristianos carnales que están juzgándose unos a otros. En 1 Corintios había este problema. Se estaban juzgando, se estaban condenando unos a otros. Había 4 partidos en esta iglesia. Se estaban disparando de diferentes trincheras unos contra otros. Estaban envanecidos. El conocimiento envanece. Y Pablo les dedica un capítulo entero hablándoles acerca del amor de Dios que no se envanece. 1 Corintios 13, porque no estaban caminando en el amor que Jesús predicó en el Sermón del Monte. Se estaban juzgando, se estaban disparando unos a otros. Estaban siendo hacha con los demás. Eso estaba pasando. Entonces, el Señor nos ha llamado para que busquemos restaurar a los demás. La Biblia dice que si encontramos a alguien que tiene alguna falta, alguna astilla, una mota, algo en el ojo, nosotros que somos espirituales, restaurémoslos con espíritu de mansedumbre. La gente legalista, la gente condenadora es hacha. O sea, es peor que el hacha de Juan el Bautista. O sea, ellos vienen con todo. Y por eso se dice que el único ejército que remata a sus heridos es la iglesia. Cuando en realidad hemos sido llamados al ministerio de restauración, no al ministerio de juicio, de condenación o de crítica. O sea, hay algunas personas que creen que tienen el ministerio del discernimiento, pero finalmente es el ministerio de crítica nomás. Siempre están hablando de los defectos de los demás. Y eso no es algo que Jesús alaba, porque no va en la dirección de ayudar ni de edificar. En cambio, el espiritual, el maduro, la Biblia dice, se considera a sí mismo. En otras palabras, tiene temor de Dios y efectúa un autojuicio primero. Y mira si es que en él hay hipocresía o deseo de hacer una cosa sin el corazón correcto. Y también mira si es que hay algún problema en su vista, en su percepción con respecto al asunto. Y finalmente busca levantar a la persona, ayudarla. Entonces, un discípulo de Cristo no tiene que ser juicioso al respecto, sino tiene que ser completamente misericordioso. Ahora, sigamos en lo que Jesús tiene que decirnos a nosotros. Jesús sigue tratando con nosotros
En el versículo 6 de la Biblia Amplificada Clásica dice: no den lo que es santo o las cosas sagradas a los perros, y no arrojen sus perlas delante de los cerdos, no sea que, aquí hay una advertencia, que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Es cierto, no debemos juzgar al hermano, pero sí tenemos que desarrollar capacidad de discernimiento. O sea, Dios nos da en su palabra las herramientas de juicio necesarias. Cuando tú comienzas a crecer en el conocimiento y estudio de la palabra de Dios, Dios te da las herramientas necesarias para que tú puedas discernir, para que puedas separar, para que puedas distinguir, para que puedas discriminar entre lo bueno y lo malo. Algo que nunca la Escritura manda es la discriminación racial. No estoy hablando acerca de eso. Pero la Escritura claramente nos dice ahí en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que por el uso tienen sus sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero no solamente hemos sido llamados, porque la Biblia dice: examínenlo todo, retengan lo bueno. Dios nos llama a examinar, a probar todas las cosas. La Biblia dice: prueben los espíritus. Pero al mismo tiempo de poder trazar una línea y separar entre lo bueno y lo malo, Isaías dice: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que lo amargo dan por dulce y viceversa. O sea, hay un cruce, un cortocircuito moral. Su brújula moral está completamente descalibrada, confusos. Hay impureza, la impureza nunca arriba a un juicio cabal. Pero también el Señor quiere que podamos separar o diferenciar entre lo que es santo de aquello que es profano, entre lo que es puro y lo que es impuro. Entonces, volviendo nuevamente a Mateo 7, versículo 6, donde dice: no den lo santo o las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos. O sea, Jesús nos está enseñando acá a que protejamos las cosas santas, las cosas sagradas, las cosas de Dios, las perlas de revelación que tú recibes en tu comunión con Él. La Biblia dice sus testimonios, o sea, pues, cuán preciosos son tus testimonios. ¿Y protegerlos de quién? ¿De quién vas a proteger los santos? ¿De quiénes vas a proteger las perlas de revelación? De los perros y de los cerdos. Obviamente aquí no está hablando literalmente acerca de animales. Acá se establece una correspondencia. Se está hablando metafóricamente. Se está utilizando una ilustración. Cuando dice perros, quiero aclarar esto. No se está refiriendo a tu mascota en tu casa. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con esa mujer sirofenicia? Dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Hay dos palabras en el griego, una que se refiere a las mascotas, y Jesús dijo mascotas, a los perrillos. Pero acá se utiliza una palabra que se refiere a los perros callejeros que están siempre buscando la basura inmunda. Y el segundo término, que es el cerdo, se utiliza también para algo que es inmundo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que hay gente que es profana. Hay gente que no estima en lo mínimo las cosas de Dios. ¿Cuál es su tesoro? Su tesoro es la basura mundana. Nuestro tesoro es nuestra relación con Dios, las cosas santas. Las cosas que Dios te habla cuando tienes comunión con el Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo te revela. Protégelas de la gente que ya tomó una decisión de colocarse en contra de Dios y que su mente, su conciencia están corrompidos. La Biblia dice: todo es puro para los puros, pero para los que están corrompidos, para los incrédulos, todo les es impuro. O sea, no saben separar. Por favor, repiten conmigo: las cosas santas son para los santos. Ahora, la Biblia habla acerca de esto de los perros y de los cerdos. O sea, hay esos perros callejeros, y muchas veces que están comiendo basura en la calle, se intoxican y terminan vomitando. Pero eso no causa de que cambien su conducta. O sea, las personas regresan a lo mismo. Y cuando la Biblia habla acerca de los cerdos, ¿cuántos saben ustedes que hay muchos cerdos que se crían en los basureros? ¿Y cuántos saben que finalmente termina vendiéndose su carne como chicharrón? O sea, pan con chicharrón y su camote, ¿no? En el desayuno. Pero así como el Sermón del Monte se extiende en las epístolas y leemos lo que Pablo dice, lo que Pedro dice, lo que Santiago dice,
una referencia en 2 de Pedro 2:2, palabra de Dios para todos, cuando habla también de los perros y de los cerdos. Y Jesús estaba refiriendo a personas. Dice, con esa gente se cumple lo que dice el dicho, el perro que vomita regresa a su mismo vómito. O sea, no por eso cambia su conducta, siempre recurre a la basura. Su tesoro no es el reino de Dios, su tesoro es la basura inmunda. Y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. O sea, no importa si ese perro callejero tú lo adoptas como mascota, o sea, siempre se va a lanzar al tacho basurero. Y no importa si tú al chanchito lo lavas, lo bañas, le echas su talquito, perfume, le colocas una flor encima, apenas ve el charco salvaje de sus sueños, ¡pah!, se lanza y se vuelve a revolcar en el barro o en el cieno. Cada escritura que menciona la palabra cerdo en la Biblia tiene una connotación negativa. Así como el cerdo se revuelca en el lodo, la Biblia también revuelca al cerdo una y otra vez. Y no se refiere muy bien al cerdo. Entonces, las cosas santas son para los santos. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con la gente blasfema? Aquellos que no quieren de oír acerca de Jesucristo. Porque Jesús está hablando acá de la transacción, de la transferencia, del intercambio que nunca debe ocurrir. O sea, no le des a ellos lo santo, pero tampoco recibas de ellos lo inmundo. Guarda tu corazón. Es importante. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los amamos, oramos por ellos y les predicamos el evangelio a través de buenas obras. Por si se amontonan carbones encendidos sobre su cabeza y son convencidos a través del amor. Ahora sigamos. En Mateo 7, versículos 7 y 8 de la Nueva Traducción Viviente, Jesús sigue hablando acerca de nosotros como discípulos. Dice, sigue pidiendo, recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. O sea, ya sabiendo nosotros, y es la segunda vez que se habla de la oración en el Sermón del Monte, sabiendo nosotros que no tenemos que estar afanados y que tenemos que recurrir a Dios como nuestra fuente, entonces Él nos dice que lo sigamos haciendo. Esta traducción me gusta porque lo pone en un imperativo de tal manera que implica acción continua. O sea, siempre pídele a Él, siempre recurre, siempre búscalo, siempre invoca su nombre. ¿Cuántos saben que tenemos un Padre que es bueno y que es generoso? Ahora, y la Biblia nos enseña a nosotros que Él solamente nos da a nosotros cosas buenas. En los versículos 9 al 11 dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da una serpiente. Pues ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más? La respuesta es mucho más. Eso lo vimos en el capítulo 6. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Ahora, me gusta el cuadro completo cuando juntamos el registro del Evangelio de Lucas, que tiene que ver también con el Sermón del Monte. Porque Mateo menciona un pan y menciona un pescado, pero Lucas añade un huevo. Mateo menciona una piedra, una serpiente, Lucas añade un alacrán o un escorpión. Obviamente, el pan, el pescado y el huevo son buenos para tu salud, son comestibles. Pero comerse una piedra o comerse una serpiente, no, que la saqué así, era una anguila, ¿no? No. O sea, no le puedes dar eso por pescado, ¿no? Y una serpiente o un escorpión, o sea, ese es el capítulo 11 de Lucas, nos habla acerca de eso, pero el capítulo anterior, el capítulo 10, dice que Él nos ha dado a nosotros autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada nos dañará. Es decir, si tú le pides a Dios algo bueno, Él no te va a dar algo malo. Y las palabras serpientes y escorpiones representan demonios, representan espíritus inmundos. Y la versión de Lucas me gusta. Dice que si nosotros, siendo malos o imperfectos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? O sea, Él no te va a dar un espíritu malo, no te va a dar un espíritu inmundo. Dios solamente da cosas buenas, cosas que te van a ayudar, no solamente en lo físico, también en lo espiritual. Entonces, por eso sigamos pidiendo. Y el Señor quiere que tú y yo seamos osados en oración. Quizás al principio tú no sabes cómo acercarte a Dios. Entonces Jesús te enseña. Jesús te da una ayudadita. O sea, dile, Padre. Padre, no solamente es tu Padre, tienes una familia, Padre nuestro. O sea, perdónanos, Padre nuestro, el pan de cada día, danos, o sea, colectivamente.
pero también de manera individual. O sea, y el Señor nos llama a acercarnos a Él en oración y nos motiva para que nos acerquemos a Él, ya conociendo un poco más de la palabra, que Él nos ama y que está dispuesto, que Él es bueno y que es generoso. Entonces Él nos motiva para que pidamos osadamente, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque por su sangre tenemos acceso, somos dignos y Dios no tiene nada en contra de nosotros, todo lo contrario. El reino es nuestra fuente, el Rey suple, el Rey Dios te viste, te alimenta y cuida de ti. Y eso es bueno. Y ahora finalmente llegamos a la última parte de esa sección que vamos a tocar hoy día, que es Mateo 7:12, a partir de la traducción Palabra de Dios para Todo. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. ¿Se acuerdan cómo en Mateo 5 Jesús habló acerca de la ley de los profetas? Vuelve a mencionarlo. Ese versículo es el clímax, es la cumbre, la cima, la cúspide, es el monte Everest del Sermón del Monte. Y acá lo que se presenta es conocido como la regla dorada, la regla de oro. Santiago la llama la ley real. Es decir, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. ¿Se acuerdan? Mateo 7:1, no juzgues, no critiques, no condenes. Es bien diferente. Si tú no quieres que te juzguen, no juzgues. Si tú quieres cosechar amor, siembra amor. Entonces, acá hay una base ética. Y esta base ética es bien interesante porque muchas culturas, muchas civilizaciones tienen este axioma como: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. O sea, si tú no quieres que te juzguen, critiquen y condenen, no lo hagas a otros. Pero Jesús se enfoca en el aspecto positivo. En otras palabras, si tú quieres que la gente te ame, ama. Si tú quieres que la gente te respete, respeta. Si tú quieres que la gente te dé dinero, da dinero. Si tú quieres que la gente te haga el bien, haz el bien. Entonces la ley decía, por ejemplo, no cometerás homicidio o no asesinarás. Está bien, porque tenemos que respetar el valor de la vida. O sea, no te puedes levantar y tomar la vida de otra persona, no está en tu potestad. O no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero es no. Y no hay ningún problema con eso, pero Jesús nos habla del amor. Primero habló del amor. El amor a Dios, la reverencia a Dios y el respeto por los demás. Amor con respecto al prójimo. Entonces, si tú amas a alguien, no vas a hacerle daño. Pero el amor, la característica más grande que el amor tiene, no es no hacer daño. El amor da. ¿Y qué es lo que Dios nos da cuando le pedimos? Cosas buenas. Y el amor también da cosas buenas. Entonces hay dos enfoques. El enfoque, podríamos decirlo, de la ley: no esto, no aquello, prohibición, una prohibición tras otra. O la regla ética de muchas culturas es: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero Jesús asume el aspecto o el lado positivo del asunto y Él te dice: ama, bendice, ora, haz el bien. De eso se trata. Es un enfoque completamente diferente. Ahora, Jesús no nos ha llamado a la inacción, sino al amor que actúa a favor de la gente. O sea, tú podrías decir: no, que yo no le hago mal a nadie. ¿Y qué quieres? ¿Que te van a aplaudir por eso? No, es que yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Pero eso es como un salero vacío, es como un foco apagado. O sea, si el Señor nos ha insertado en medio de esa sociedad y cultura que hay gran necesidad, ustedes saben, o sea, ¿de qué se trata nuestra misión aquí en la tierra como discípulos de Cristo? O sea, alumbrar, influenciar a través de nuestras buenas obras. ¿De qué se trata? Se trata de que tú y yo podamos ser focosaleros, o sea, nuestra luz brilla, nuestra sal está influenciando allí, de tal manera que podamos hacer cambios. Dios nos ha llamado a resolver problemas y a suplir necesidades de manera sobrenatural en nuestra conexión con Él. Pero si tú dices: yo no me meto con esta persona o no le hago mal, o sea, ¿eso le ayuda a alguien? ¿A alguien le ayuda a que no te metas con él? No, de ninguna forma. Pero si tú tomas un paso y llevas a cabo una acción de bondad
inesperada para la persona. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces la ley real o la ley dorada, la regla dorada habla acerca de eso, de que la presencia vence la ausencia. O sea, no seas vencido del mal, lo vence con el bien y el mal. Y el Señor no quiere que ni tú ni yo seamos como una burbuja aislada de la sociedad, sino que seamos la sal y la luz de esa sociedad, donde marcamos una diferencia en la vida de los demás. Y de eso se trata. O sea, si entendemos la razón del discipulado, es que nosotros podamos vivir dejando la indiferencia pasiva y abrazando el amor activo. Te hago una pregunta, hermano. ¿Te gustaría que nunca te ocurriesen cosas buenas? ¿Te gustaría que nadie viniese a hacerte lo bueno? De ninguna forma. Y vamos a aplicar esto del aspecto positivo y del aspecto negativo, por ejemplo, a la forma en que manejamos nuestro carro en Lima. ¿Ok? Digamos que tú tienes tu brevete, tu licencia de conducir, ¿ok? Y que conoces las reglas de tránsito, asumiendo de que no es un brevete bamba de azángaro, ¿ok? Y entonces tú sabes y tú manejas así, o sea, nunca te pasas la luz roja. Te detienes en los cruceros peatonales, nunca invades las zonas amarillas, no excedes el límite de velocidad, ¿está bien? Y bueno, no cierras a los carros de manera peligrosa y haces tu señal para doblar y todo eso. Cuando dice stop o detente, tú detienes el carro y tú dices, sí, yo cumplo con todo eso. ¿Y quién te va a felicitar por eso? O sea, ¿qué demás haces? Pero ¿qué tal si tú, cuando estás en luz verde y tienes todo el derecho de avanzar, ves una ancianita que está tratando de cruzar? Hay un crucero peatonal, entonces tú paras el carro y con toda cortesía le dices, pase por favor. O sea, ¿cuántas veces nosotros tratamos de caminar y cruzar y crees que los carros se van a detener? Olvídalo, no, que estoy en verde yo. Así. O sea, y lo otro es, estás manejando y ves a alguien que está cansado, que está cargando un fardo, un bulto muy pesado. ¿Por qué no paras y le dices, súbete, yo te llevo, te jalo? Entonces hay que pensar en esos dos aspectos. Son bien diferentes, aunque parece que no, pero hay una gran diferencia. Entonces la única forma que podamos obedecer esta regla dorada, la regla de oro, es siendo personas que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y esa persona eres tú, esa persona soy yo. Es dejar lo que estás haciendo, dejar de ocuparte de tus cosas personales para hacerle bien a los demás. Y mira, si cada uno de nosotros como discípulos de Cristo nos concentrásemos en vivir por la ley real, la regla dorada, este sería un mundo diferente. Y esa fue la visión que Jesús tuvo cuando comenzó a predicar el reino de Dios. Una visión de un mundo diferente. ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios? Ahora, antes de terminar, quiero decir esto. ¿Qué tal si a partir del próximo domingo, cuando la gente forma la cuadra para saludar al pastor, yo de manera aleatoria escogiese a alguien para preguntarle, ¿pusiste por obra lo que aprendiste la semana pasada? Si yo hiciese eso y empezase el próximo domingo a hacerlo, esto puede causar dos respuestas diferentes. Número uno, ya no quiero formarme la cola para saludar al pastor para que no me toque a mí, ¿no? Y número dos, voy a prestar mayor atención en las enseñanzas y voy a vivir de manera intencional en la semana. Porque la gente tiene una mentalidad así, la información, la transferencia de información es lo que cambia vidas. No, no es así, no es la transferencia de información. Qué bonito predicó el pastor el domingo. A mí no me interesa si prediqué bonito, no, lo que me interesa es cómo vives tú el lunes. Porque lo que cambia la vida es no solamente calentar bancas y escuchar la palabra, sino ser oidor y hacedor de la palabra. Lo que va a transformar tu vida, si yo te quiero decir, si tengo una semana sobrenatural o tengo una vida sobrenatural, solamente ocurre cuando tú tomas acción en lo que has oído. Una cosa a la vez. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos porque hemos sido muy rápidos en juzgar, en criticar, en condenar a los demás. No tenemos ningún derecho. Señor, nos proponemos pedirle perdón a aquellos que hemos herido y dañado con esos prejuicios sin tener una base concreta o sólida. Perdónanos, Señor. Queremos ser más como tú. Queremos creer y pensar y hablar lo mejor de los demás, no lo peor.
Perdónanos, Señor. Y si estás aquí esta tarde y aún no has conocido a Jesús, al Señor de la misericordia, y tú quieres que venga a tu corazón, repite esta oración conmigo. Dios del cielo, te necesito. Perdona mis pecados. Jesús, te rindo mi vida. Creo que Dios te resucitó para mi justificación. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén.